Estamos conversando con el doctor José Luis Lecaros Cornejo, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. El tema es la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Perú. Doctor Lecaros, en el bloque anterior habíamos hecho referencia a un hecho bastante significativo, y es que antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en los distritos judiciales en los que ya se encuentra vigente, habían personas que eran víctimas de una serie de delitos, pero que no se animaban a formular la denuncia correspondiente ni a la policía ni al Ministerio Público, porque iban a enfrentar un proceso largo, engorroso, tedioso y además caro, bastante oneroso. Pero cuando ha entrado en vigencia el nuevo código, la población ha ido viendo que este proceso es mucho más ágil, mucho más dinámico, mucho más rápido, y entonces ha surgido una especie de cultura de, ahora sí, denunciar los hechos delictivos, lo cual ha ido a generar un crecimiento de la carga procesal. Pero digamos, en buena cuenta, no está mal el hecho de que los ciudadanos formulen sus denuncias penales, porque esto es síntoma de que se está creyendo cada vez más en su sistema de administración de justicia. ¿Cuál es el tiempo promedio que el día de hoy demora un proceso judicial desde que se formula la denuncia hasta que culmina, ya sea con la sentencia o con una salida anticipada? No hablamos de los casos estos de megacorrupción que van a tener pues un tratamiento especial, sino el que preocupa a los ciudadanos de todos los días con los hurtos, los homicidios y temas de esa naturaleza. Bien, dos de las virtudes que tiene este código son la transparencia y la celeridad. Transparencia porque ya desapareció ese viejo proceso lleno de papeles y que todo era en secreto, todo era reservado. Actualmente el Código Procesal Penal establece un proceso oral que hace que las personas puedan ver en vivo y en directo y hasta por medios de televisión los juzgamientos y puedan pues comprobar que la justicia está funcionando en forma imparcial. Y célere porque los tiempos de duración de los procesos han disminuido notablemente. Anteriormente, con el Código de Procedimientos Penales, que aún está en Lima rigiendo lamentablemente, un proceso ordinario, es decir, por delitos graves, demoraba 45 meses en promedio, y un proceso sumario, por los delitos menos graves, duraba 27 meses en promedio. Actualmente, el promedio de un proceso penal es de 7 meses, con lo que se ha reducido notablemente pues, el tiempo, y la gente obtiene resultados, la procesión obtiene resultados con mucho más celeridad. E incluso ahora existen las figuras de las salidas anticipadas, ¿verdad? Es decir, no se necesita necesariamente pasar a juicio, sino que puede haber alguna modalidad de negociación, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, negociación entre el imputado, la víctima y el Ministerio Público, que permita culminar con el proceso a satisfacción de todas las partes. Explíquenos un poco sobre este tema. Bueno, sí, hay diversos modos de terminar un proceso sin un mayor juicio, sin mayor dilación. Una de ellas es, por ejemplo, el juicio inmediato, el proceso inmediato, que está regulado para casos de omisión a la asistencia familiar, para conducción en estado de ebriedad y para casos de flagrancia. Anteriormente, hasta el año 2015, era una facultad del fiscal acudir al proceso inmediato. Obviamente, como esto implicaba que los fiscales tenían que trabajar muchísimo más rápido porque tenían 24 horas para armar su proceso, etcétera, etcétera, no lo hacían, no hacían uso de este medio. Pero a raíz de la ley llamada Ley de Flagrancia, ya no es una facultad, es una obligación del fiscal hacerlo, y por tanto los procesos están terminando con mucha más celeridad. A veces el mismo día en que se comete el delito, en pocas horas está sentenciado el procesado, ¿no? O demoran pues máximo 10 días, 12 días con este nuevo sistema. Luego existen también otra forma de terminar, que es aquella en cuando se trata de delitos no muy graves, ¿no? Se llega a un acuerdo con el agraviado sobre la reparación civil y con el procesado sobre la pena que se le va a imponer, y con eso se llega a una sentencia sin necesidad del juicio. Y así hay diversas alternativas
que da este moderno instrumento, ¿no?, que permiten, como digo, una justicia mucho más célere. Un ejemplo de ello, y que fue televisado por muchas personas hace algunos meses atrás, ya casi un año, fue este recordado tristemente célebre caso de la señora Buscaglia, ¿verdad? La que fue procesada por acusada de haber agredido a un efectivo policial en el aeropuerto, y donde se tramitó el proceso de una manera inmediata ante la vista de las cámaras de televisión, y el proceso culminó en 2 días. Bueno, sí, ahí el problema que hubo, porque a la población le pareció exagerada la pena que se dio a la señora Buscaglia, es que no el régimen procesal, sino el régimen penal, es decir, la ley penal establecía una pena muy alta para las agresiones a los policías. Entonces, si esto fue un delito en flagrancia en que lo encontraba la señora pues cometiendo el delito, tenía que aplicársele la ley, ¿no? Y el abogado llegó a un acuerdo con la fiscalía respecto a la pena. De repente fue una falla del abogado, ¿no? Y esta señora fue condenada a una pena bastante elevada. Felizmente que luego de algún tiempo el Ejecutivo la ha indultado y creo que la señora ya está en su casa. Pero además la Corte Suprema, en un pleno supremo penal del año pasado, ha regulado estas penas para los delitos de violencia a la autoridad, y un caso como la señora Buscaglia ya no tendría una pena efectiva en este momento. Ahora, este caso también nos da cuenta de la necesidad de la capacitación tanto de fiscales como de jueces y de abogados, porque recordamos que luego de entrar en la negociación, que fue pública además, entre el Ministerio Público y el abogado de la señora Buscaglia, el juez le preguntó a la imputada, a esta señora y a su abogado, si estaban de acuerdo con el ofrecimiento del Ministerio Público, y ellos manifestaron que sí, estaban de acuerdo, y bueno, se le aplicó la pena que se le aplicó, pero luego el abogado dijo que iba a interponer recurso de apelación, cuando en este tipo de casos ya no hay recurso de apelación, porque justamente es consecuencia de una negociación. El tema de la capacitación es fundamental en consecuencia. Y para eso, cada institución, como el Poder Judicial, tiene sus respectivos equipos técnicos de implementación, que no solamente ve los temas de capacitación, sino todo el despliegue logístico, programático, estratégico de lo que institucionalmente hablando se considera lo más adecuado y necesario como Estado para poder lograr alcanzar los objetivos de la reforma procesal penal. En el caso del Poder Judicial, el ETI penal, el equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal, está presidido por usted. Desde el año 2015, van a ser prácticamente 2 años. Además, usted también preside el Centro de Investigaciones del Poder Judicial, tremenda labor, tremendas labores, además de sus funciones de juez de la Corte Suprema. Pero las está cumpliendo a cabalidad, como hemos podido verificar a través de los resultados. Pero cuéntele a la ciudadanía, ¿cuáles son los alcances generales, los objetivos de un ETI como el que usted conduce en el Poder Judicial? Bien, el ETI penal tiene varios componentes. Uno de ellos es el componente de capacitación, ¿no?, que es el que se encarga pues de enseñar las buenas prácticas y la doctrina y demás a tanto jueces como servidores que están encargados de la administración de justicia penal. Este año, por ejemplo, tenemos programado de acá a 15 días una pasantía en Colombia, en que van a ir 12 personas, y tenemos también programado a muy corto plazo un curso que se llama Formador de Formadores, donde se va a entrenar a jueces para que luego ellos vayan a sus cortes a capacitar a sus colegas. El ETI también tiene como función el monitoreo del avance del código, y una vez verificados cómo está caminando o cómo está aplicándose el código en determinadas provincias, se toman las medidas correctivas del caso, es decir, se crean órganos jurisdiccionales, se suprimen, se trasladan de un lugar a otro, se cambian las competencias, etcétera, etcétera, de acuerdo a las necesidades de cada distrito judicial. Tiene también como función la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Lima, que es lo que falta. La gran tarea que tenemos ahora es la implementación en Lima. En el mes de julio de este año debe entrar en vigencia el código en el Callao. El Callao, un sitio bastante problemático, con una delincuencia muy alta, como todos sabemos, ¿no? Esperamos que con el nuevo código estos índices de delincuencia bajen, y posteriormente el próximo año entrarán en vigencia en Lima Norte y Lima Este,
y de repente en el 2019 Lima Centro y Lima Sur. Eso es un gran reto porque requiere un presupuesto muy alto, más de 200 millones de soles de presupuesto para esos 4 distritos judiciales. Esperamos pues que el Ejecutivo nos facilite este dinero para poder cumplir una labor acertada y en plazo de 2 o 3 años todo el Perú tenga este código, ¿no? Luego también es función del ETI formular iniciativas legislativas cuando se detecta por los expertos que trabajan en esta dependencia que hay fallas en la legislación, fallas en el código, se proponen las iniciativas para que la Sala Plena de la Corte Suprema las apruebe y las tramite al Congreso. Eso en esencia es la labor del ETI. El Perú está dividido en 24 regiones y una provincia constitucional que es el Callao, pero judicialmente hablando, ¿cuántos distritos judiciales compone el país? Son 33 distritos judiciales. Y de los cuales el código ya está implementado en 28. En 28. Faltan 5, sí, que son Lima básicamente. Así es, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, que es la Corte de Lima, y el Callao que comienza el 1 de julio. Pero ese decir solamente también es algo que, digamos, juega un poco al engaño porque la mayor concentración de la carga procesal del Perú está justamente acá en Lima. ¿Cuál es el porcentaje que representa Lima en relación al país de la carga procesal? Entre el 45 al 50%, o sea, la mitad del proceso todavía se rigen por el Código Antiguo. Exacto, o sea, tenemos todavía para rato. Así es. Así es. ¿Cuáles son los proyectos futuros para ir terminando, doctor, mientras siga vigente su presidencia en el ETI? Bueno, mi presidencia en el ETI termina el 21 de agosto y hasta ese momento debemos dejar implementado totalmente el código en el Callao. Esa es la meta que nos hemos trazado. Ya los otros distritos judiciales tendrá que verlo el próximo presidente del ETI. Lima es tan grande que ha tenido que partirse en varios distritos judiciales. Uno de ellos, Ventanilla, por ejemplo, recientemente creado, donde ya está funcionando el nuevo código. Así es, y esto tiene una consecuencia que parece anecdótica. Si en Ventanilla, por sí, en el Callao está rigiendo un código y en el resto de Lima otro, estas provincias o distritos judiciales se dividen unos de otros por una avenida, por una calle. Entonces, si uno comete un delito en la vereda izquierda de la avenida, se le aplica un código, en la vereda derecha otro código, y si comete en la verma central, bueno, no se sabe qué código se le aplica. Pero lamentablemente, por razones presupuestales, no hemos podido hacerlo simultáneamente todo Lima. Ahora, el presidente del Poder Judicial seguramente está bregando por hacer posible ese desembolso económico para poder lograr la implementación del código. Bueno, sí, todos los días el personal del Poder Judicial, de la gerencia, el propio presidente, hacen las gestiones de economía y finanzas para que nos den el dinero suficiente. Pocas veces tenemos resultados y con el poco dinero que nos dan hacemos casi lo imposible para que el código se pueda implementar. Doctor José Luis Lecaros Cornejo, le agradecemos por su presencia el día de hoy y su colaboración con Referente Jurídico, que nos ha ayudado a comprender un poco sobre el estado actual del avance en la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Perú. Esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa para poder conversar sobre la pronta implementación en los distritos judiciales del Callao, al menos, en cuanto este proceso ya se haga. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a usted. Bueno, y en el siguiente bloque vamos a conversar sobre un tema también bastante importante para el país y que tiene que ver con el proceso de desarrollo económico vinculado al consumo y sobre todo a los usuarios y al consumidor y la materia de competencia. Con este tema regresamos en el siguiente bloque.